Oramos, gente. Señor, te damos gracias por este momento, gracias Padre Celestial, porque a través de este medio podemos compartir tu palabra. Te damos gracias por la vida de Chris. Bendecimos su vida, bendecimos su familia, bendecimos sus hijos, su esposa, su ministerio, Señor. Qué gran impacto ha causado, Señor, en Latinoamérica, Señor, y también en otras partes. Te damos gracias por su vida, por el conocimiento que tú le has dado y la facilidad de enseñar, Señor. Bendecimos una vez más este momento, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando en todo lo que vamos a estar hablando. Esté guiando, Señor, también las palabras de Cris, y que todo lo que esté hablando, Señor, pueda ser guiado directamente de tu Espíritu. Señor, te damos gracias. Bendecimos este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cris, el auditorio es todo tuyo. Gracias Ronnie. Y estaba viendo por ahí nombres, veo nombres conocidos. No me voy a detener a saludarlos todos, pero es un honor estar con ustedes. Ronnie me pidió compartir un poquito acerca de la duda, y cuando yo escribí este libro, es interesante, pero los editores vinieron conmigo. Yo nunca pensé que se fueran a interesar, y me dijeron, bueno, ¿cuál es tu audiencia para este mensaje que tú tienes? Y les dije muy honestamente, yo dije, bueno, si voy a cavar un hoyo, voy a acabarlo bien. Y les dije, es para mí. Yo escribí este material para mí porque yo soy un dudador empedernido. Yo tengo preguntas. Mi trasfondo, para los que no me conocen, soy ingeniero en sistemas, trabajo en el área de informática. Ahora estoy, como dicen, en las nubes, trabajo en arquitectura tecnológica de nubes. Y una de las cosas que me ha pasado es que soy una persona muy curiosa, y yo era de los que iban con el pastor y los mataba con preguntas. Ya casi que ustedes saben el chiste del que llega con el pastor y le dice, oiga, ¿por qué Dios creó el infierno? Bueno, pues para los preguntones. Yo era de esos preguntones, y hubo un momento en que muchas de las preguntas que yo tenía no me fueron satisfechas. Entonces, esto me creó dudas, y al pasar los años que empecé yo a responder estas interrogantes, me di cuenta que yo no era el único. Y me di cuenta también que en la iglesia, y esto no es una crítica a una iglesia en particular, pero en la iglesia en general, hemos sido muy malos a la hora de responder preguntas de gente con sed intelectual, de cómo sabemos que esto que creemos del cristianismo es cierto. Entonces eso me llevó a investigar, y parte de lo que les quiero hablar hoy es parte de ese recorrido mío en resolver mis dudas. Y yo no sé en qué, a ver, yo no los conozco a todos, yo no sé si ustedes todos son cristianos, si están firmes, o alguno está secretamente teniendo dudas, o uno dice, ¿sabes qué? Yo tengo ya un pie en el ateísmo, un pie en el escepticismo. No importa dónde estás. Yo hoy les quiero compartir cómo yo, como cristiano, y si fuera yo cristiano, o si fuera yo ateo, ¿de qué cosmovisión debería yo tener más dudas? Es decir, ¿qué cosmovisión, el ateísmo o el cristianismo, me debería causar más dudas? Y quiero empezar con una historia de uno de mis mentores, el doctor Gary Habermas, que es especialista en historia, específicamente en la historicidad de la resurrección de Jesús. Es profesor de apologética en la Universidad de Liberty en Virginia. Y veo muchas caras jóvenes, así que aquí voy a delatar un poquito mi edad, menos Jorge tal vez por ahí, pero voy a delatar mi edad diciendo que uno de los ateos más famosos del siglo pasado fue Anthony Flew. Si tú eras ateo y estabas en círculos de filosofía y eras alguien o sabías algo de ateísmo, seguro conocías a Anthony Flew. Bueno, Anthony Flew se hizo amigo de un cristiano, defensor del cristianismo, de Gary Habermas, y tuvieron una serie de debates. Y pueden ver por ahí este relato del doctor Habermas, pero al terminar su tercer debate, donde debatieron acerca de la resurrección de Jesús y acerca del materialismo, del ateísmo y de los méritos del ateísmo, este hombre
admitió, de hecho iban caminando, siempre cuando terminan los debates les tienen un cuartito con comida o algún refrigerio, agua, para que puedan estar tranquilos después de cada uno de estos debates. Y estaban caminando hacia uno de estos cuartitos cuando el profesor Anthony Flew dijo así como para sus adentros, dijo: no tengo evidencia alguna para mi posición. Y su posición refiriéndose a la posición atea. Y el doctor Habermas estaba perplejo, le dijo: ¿qué dijiste? Dijo: no tengo evidencia alguna a favor de mi posición. Bueno, hoy les quiero enseñar por qué es que Anthony Flew dijo esto. Y voy a empezar un poquito con lo que es la definición de fe, porque la definición de fe es algo que se ha desvirtuado tanto en el mundo cristiano religioso y también en el mundo escéptico. Hemos adoptado una versión o una definición muy populista de lo que es el ateísmo, perdón, lo que es la fe, perdón. No sé quién les guste las películas, pero a mí me gusta mucho ver películas. De hecho, estoy un poco triste que ahorita con la pandemia ya casi no están sacando películas, pero me ha tocado ahí desempolvar un poquito los que tengo. Y una de mis películas favoritas fue la serie de Indiana Jones. Y en la tercera película, donde sale con su papá, Sean Connery, el actor Sean Connery, sale como actuando el papel del papá de Indiana Jones, llegan a la cúspide, al clímax de la película, donde Indiana Jones tiene que tomar un paso de fe para atravesar lo que parecía un barranco, un acantilado, para ir al otro lado y tomar el cáliz donde supuestamente bebió Cristo, que tenía propiedades curativas porque a su papá le habían dado un balazo en el estómago y se estaba muriendo. Y la única forma de salvarlo era atravesando con este paso de fe y llegando al otro lado y obteniendo el cáliz. Entonces, si se acuerdan de esta película, el reto es: cierra los ojos, tú déjate llevar por tu emoción, cierra los ojos y simplemente da un paso. Y curiosamente, al dar el paso supuestamente al vacío, Indiana Jones se da cuenta de que no había un camino, simplemente que había un puente hacia el otro lado que se estaba mimetizando con la pared opuesta de la caverna. Y ese es mi problema de fondo con esta definición de fe, porque es la misma definición que muchos ateos y muchos cristianos utilizan. El problema radica en que básicamente Indiana Jones, para dar ese paso de fe, tiene que básicamente abandonar la razón y lanzarse al vacío, y en efecto tuvo que convertirse en un completo tonto al dar este paso de fe. Y algo similar sobre la fe utilizan hoy los autodenominados ateos y piensan algo similar de esto y nos tachan a nosotros los cristianos como retrógrados o faltos de cordura o torpes o tontos o más allá, me han dicho de todo. Entonces, ellos equiparan la fe como creer en cuentos de hadas y creer en Santa Claus, y lo ponen en la misma categoría que creer en Dios. Efectivamente, lo que han hecho es desvirtuar el concepto de fe bíblico. Ellos piensan que la fe es subjetiva, que es emocional, que es algo personal, y que el mundo real, la fe, es polo opuesto de creer algo de manera racional. Y aquí me voy a uno de los nuevos ateos, de los nuevos exponentes del ateísmo de hoy, que es el doctor Richard Dawkins. Muy famoso, es el ateo número uno por excelencia del siglo XXI. Si Anthony Flew fue el del siglo XX, Dawkins es del siglo XXI. Y esta es su definición de fe. No estoy de acuerdo, pero para que vean lo que ellos creen, dice: fe significa
confianza ciega y ausente de evidencia y aún a pesar de la obvia evidencia. Es decir, que aunque tengamos evidencia contraria de que el cristianismo es verdad, tú simplemente lo sigues creyendo por fe. Es como, a ver, en pocas palabras nos están diciendo que somos burros y simplemente tenemos fe. Bueno, y eso es en el mejor de los casos, porque esto también lo ha dicho, y estoy sacando citas de sus libros, no lo estoy sacando esto al vacío. Dawkins dice que la fe es una clase de enfermedad mental. Así que bienvenidos al club, si ustedes están aquí y tienen fe cristiana. Según la considerada opinión de Richard Dawkins, son todos ustedes, y yo incluido, unos enfermos mentales. Dice que es como un parásito, y este parásito se llama fe, y la fe, este parásito llega a nuestra razón y nos chupa todo lo que hay ahí de razonable, de intelectual, de cuerdo, de razonable. Pero esta es una definición equivocada de fe. La Biblia nunca habla de la fe de esta manera y de veras, yo estoy en una cruzada para concientizar tanto a la gente atea como a la gente cristiana que piensa esto, que la fe no es esta definición que ellos tienen. ¿Qué es la fe? La fe se puede describir muy fácilmente con los grandes hombres de fe que tenemos en la Biblia. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, uno de los primeros casos, Moisés. Moisés se le aparece, Dios se le aparece a Moisés en la zarza, ¿ok? Y le dice, Moisés, esta es tu misión, ¿no? Una misión imposible le da Dios a Moisés. Y le dice, ¿sabes qué? Te voy a pedir, por favor, que vayas y le digas a Faraón, que por cierto, se considera él mismo divino, el Faraón se considera un dios, y el hombre más poderoso sobre el mundo conocido en ese tiempo, que libere a miles, millones de esclavos y prácticamente se quede sin mano de obra gratis o mano de obra barata. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿No? Fíjense lo que Moisés no hizo. Fíjense, la reacción de Moisés fue exactamente la reacción que seguramente ustedes y yo habríamos tenido, incluso si se nos aparece Dios. Lo que no dijo Moisés fue esto. Esto es lo que a veces pensamos que Moisés debió haber dicho. Eso no fue lo que pasó. Pero Moisés no dijo esto, no le dijo, sí, Señor, no hay problema, voy a hacer lo que tú me pidas. Mi especialidad son los imperios rebeldes, sus líderes despóticos y súper malvados. Yo estoy seguramente que voy a llegar campante, como decimos en México, como Pedro por su casa al faraón y le voy a decir, ¿sabes qué? Vengo a liberar al pueblo, vamos a ir a la tierra prometida, déjalo salir y él nos va a decir, sí, cómo no, váyanse, no hay ningún problema. Si te lo dijo Dios, pues no hay que discutir. Y eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue algo muy humano, fue una reacción muy humana. Y fue exactamente lo que Moisés previó que iba a suceder. Porque Moisés le dice, oye, ¿qué voy a hacer si no me creen? ¿Qué hago si ellos me dicen, el Señor Dios no se te ha aparecido? ¿Qué fue lo que hizo Dios en ese momento? Bueno, fíjense en lo que tampoco hizo Dios. Dios no le dijo, hombre, qué hombre tan falto de fe eres. ¿Por qué no me crees? Si te lo dije y yo créelo por fe y ya. Fíjense, eso no fue lo que hizo Dios. Lo que hizo Dios fue preguntarle, ¿qué tienes en tu mano? Bueno, tengo una vara, échale en tierra. La echó en tierra, se convierte en una serpiente, la toma por la cola, dice, tómala por la cola, la toma y se vuelve a convertir en vara. ¿Qué fue lo que hizo Dios ahí? Nada más y nada menos que aumentarle la fe. Y en la definición bíblica, y cuando hablamos de fe bíblica, lo que estamos realmente hablando es de confianza. Es decir, si yo digo, te tengo mucha confianza o te tengo fe, estamos hablando de lo mismo. Es decir, yo no puedo tenerte fe sin tenerte confianza. Es algo sinónimo. Obviamente, la fe tiene un poquito más de complejidad y algunos otros elementos que no voy a discutir ahora están en mi libro, pero para términos prácticos hay una ecuación muy sencilla que
nos muestra cómo es que la fe aumenta o la fe disminuye. En este momento, veamos y apliquémoslo un poquito a este caso. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe está conformada por 3 elementos. Primero, hay un elemento de conocimiento o de información. Es decir, mientras yo más conozco un hecho o a una persona, más o menos confianza le voy a tener. Es decir, si es como estar casado. Cuando yo conocí a mi esposa, sabía poco de ella, pero a medida que pasé tiempo con ella, que es el segundo elemento de la ecuación, tiempo e información me fueron aumentando la confianza de decir, puede ser buena candidata para casarme. Ahora, siempre hay un elemento de duda. Es decir, cuando ella en un momento de debilidad me dijo, sí acepto, no tenía todas las respuestas, no sabía todo acerca de mí, ni sabía yo todo acerca de ella. Lo mismo pasó en el caso de Moisés. Dios hizo un milagro que fue lo suficientemente convincente para aumentarle la fe, le aumentó el conocimiento, dijo, wow, Dios, si tiene el poder de hacer esto, obviamente debe tener poder de hacer cosas más grandes. Voy a confiar en Él. Entonces les decía, la respuesta de Dios no fue nada más, cállate y ten fe. La forma en que Dios aumenta la fe de Moisés es dando evidencia de que Dios es todopoderoso y para eso hace un milagro. ¿Sí? Entonces, este es el mecanismo de la fe bíblica y es el mismo mecanismo que opera hoy, es el mismo mecanismo que si ustedes ven los grandes hombres de la Biblia, tuvieron debilidad, tuvieron dudas, pero también tuvieron fe. Es decir, la fe y la confianza no son opuestos a la duda. Siempre va a coexistir la fe con la duda. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el fundamento de nosotros como cristianos para decir, tenemos buenas razones para ser cristianos? Bueno, tenemos la resurrección y hoy no es tema el ver la evidencia de la resurrección, que tenemos vasta evidencia, pero ese es el fundamento. Es decir, como dice Pablo en 1 Corintios 15, si Jesús no resucitó, estamos perdiendo el tiempo, somos unos miserables. Pero la evidencia de la resurrección es muy, muy contingente. Déjenme brincar a una definición que me parece muy sólida de lo que es la fe. Y esta es una definición de un catedrático de Oxford, muy, muy eminente, el doctor Alistair McGrath. Este hombre tiene doctorados en física y tiene doctorados en filosofía y teología, así que tiene la autoridad de hablar de este tema. Y esto es me encanta esta definición de él. Él dice, la fe no es creer sin pruebas, sino confianza sin reservas, confianza en un Dios que se ha mostrado merecedor de tal confianza. Y vamos al ejemplo otra vez del matrimonio. Cuando uno dice, sí, acepto casarme, no es que conozcas todo acerca de la persona o que no tengas ninguna duda, o simplemente es una confianza sin reservas. Ahora, aquí les va la pregunta de los 64,000, porque fíjense en algo, el ateísmo es un tipo de fe también. Y mi pregunta es, ¿requiere de fe el ateísmo? Es decir, si estoy en tierra sólida para creer que el cristianismo es verdadero por medio de la resurrección, aunque no tenga todas las respuestas, tal vez tenga algunas dudas, pero ¿cómo está el otro lado en el ateísmo? ¿Requiere de fe, algún tipo de fe a la manera de confianza, como la hemos definido, el ateísmo? También requiere fe. Nuestros amigos ateos estarían en desacuerdo, pero ellos dirían, no, es que la fe no tiene evidencia, tienes que ser un torpe para creer, para tener fe, y es algo subjetivo. Y nosotros los ateos creemos en la ciencia, lo que es evidencia, lo que es razonable. Y estos son opuestos y no se pueden mezclar. Déjenme decir algo que dice nuestro amigo Frank Turek, por cierto, lo dice en el libro que tiene Ronnie ahí atrás.
Y dice esto, y esto me parece muy acertado, porque muchas veces cuando hablo con amigos ateos dicen, es que la ciencia ha demostrado esto, o es que la ciencia dice. No, 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 la ciencia es un método, es una metodología que vamos a ver ahorita. La ciencia no dice nada, los que dicen son los científicos. La ciencia puede demostrar algo con el método científico, pero no puede, la ciencia en sí no dice nada. ¿Y por qué hay científicos que llegan a diferentes conclusiones? Porque los datos de la ciencia se pueden interpretar de manera distinta. ¿Sí? La ciencia es un método de observación, hipótesis y experimentación. No nos dice nada. Y de hecho, si nos ponemos a pensar en las cosas que creemos con certeza científica absoluta y exacta, se van a dar cuenta, mis amigos y hermanos, que incluso los ateos creen muchísimas cosas con poca o nula evidencia. Y esto se debe a que la evidencia, les digo, se puede interpretar de distintas formas. Es más, yo iría más allá y diría que para hacer ciencia, uno necesita de un par de fundamentos, las matemáticas y la lógica. Ese es el fundamento de la ciencia. Y más allá diría yo que para tener ciencia, la ciencia es esclava y es dependiente de las matemáticas que uno tiene que asumir, porque simplemente las materias describen la forma en que funciona el universo. Y la lógica también. La lógica es una rama de la filosofía que simplemente funciona porque funciona. 2 más 2 son 4 y en tema de lógica no hay tampoco para dónde hacerse, simplemente funciona. Y yo diría, más allá, incluso, que las matemáticas y la lógica tienen sentido en un mundo ordenado por un Dios de orden. Es curioso que las matemáticas y la lógica funcionen en este mundo, pero bueno, ese es otro tema. Pero vayamos de nuevo a la ciencia. Recordemos esto. Incluso en la ciencia, son muy pocas las cosas que sabemos con certeza absoluta. Déjenme darles un ejemplo. Si fuéramos al pasado, hace 50 años, y habláramos del origen del universo, y hace 50 años le preguntáramos a un científico, dígame usted, ¿de dónde salió el universo? La respuesta, el consenso de los científicos sería, siempre ha estado ahí. El universo, nadie lo creó, simplemente es eterno. Siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Ahora, esto, si lo transportamos al día de hoy, la ciencia de hoy, es decir, el consenso de la mayoría de los científicos es que el universo tuvo un inicio absoluto, que el universo no es infinito hacia el pasado y por ende tuvo que haber un inicio absoluto de toda la materia, de la energía y del tiempo, incluso el tiempo tuvo que haber iniciado. Si vemos también los descubrimientos de los últimos 50 años, se pensaba que la célula no era más que un tipo de gelatina y simplemente funcionaba. Ahora nos damos cuenta, en la pantalla tienen por ahí una síntesis de proteínas a partir de ADN. Esto es algo revolucionario y la información que hay en el ADN es suficiente, fue suficiente, por cierto, para convencer a ateos como Anthony Flew que debe haber un Dios originador de toda esta información. Y lo mismo vemos en el universo es vasto, es complejo y los científicos se han dado cuenta de que debe haber tuvo que haber tenido un inicio. No solo eso, la ciencia tiene límites y ahora yo no estoy atacando a la ciencia, es decir, déjenme confesar aquí que soy ingeniero, no soy científico, pero sí vivo de la ciencia aplicada, es decir,
lo que descubren los científicos y nosotros los ingenieros lo aplicamos, me ha dado de comer por más de 25 años, así que yo no tengo nada que decir en contra de la ciencia como tal cuando se utiliza para sus propósitos correctos. Pero muchos de estos amigos ateos lo que han hecho es hacer de la ciencia casi una religión. Y hay muchas cosas que la ciencia no nos va a poder responder. De hecho, si pensamos en las cosas más importantes de la vida, la ciencia no nos la responde. Por ejemplo, ¿qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? Cuestiones de moral. La ciencia no se inmiscuye en eso. Es más, la ciencia debe asumir el bien y el mal y los científicos deben operar sobre un marco de moralidad simplemente para responder, para reportar sus datos honestamente. Fíjense qué pasaría si un científico no fuera honesto. Podría manipular los datos como quisiera. Gente podría morir si estamos hablando aquí de algo como una vacuna o medicamentos, etcétera. Preguntas como ¿cuál es el significado de la vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿O por qué tenemos todos este sentido y sed de justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Por qué queremos justicia? ¿Por qué nos sentimos mal cuando alguien muere injustamente, alguien es asesinado o simplemente nos roban la cartera? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Estamos aquí para nacer, crecer, reproducirnos y morir? ¿O hay algún sentido más profundo en nuestra vida? Y finalmente, ¿qué sucede después de la muerte? Si se dan cuenta, mis amigos hermanos, todas estas son cuestiones de filosofía. No son cuestiones, y de teología, por cierto, no son cuestiones de ciencia. La ciencia no se puede meter aquí. Incluso ateos como el muy reconocido ateo del pasado, Bertrand Russell, estoy de acuerdo con él porque él decía que la filosofía nos ayuda a vivir sin certeza absoluta, pero al mismo tiempo sin permanecer paralizados por el titubeo, ¿sí? Más aún, hubo un científico, filósofo llamado Isaías Berlin, y él hizo una clasificación general de todo el conocimiento humano, es decir, todo el conocimiento humano se puede clasificar en tres categorías o en tres cubetas, por decir algo. Primero, todo lo que se puede establecer por observación directa e empírica, es decir, las ciencias exactas, lo que podemos ver o medir a través de instrumentación de experimentos. La segunda categoría es lo que se puede establecer por deducción matemática y lógica, es decir, 2 más 2 son 4. Esa es una deducción y es algo cierto y se puede demostrar. La tercera categoría es conocimiento que no se puede establecer por las dos categorías anteriores. Y aquí viene la sorpresa. La gran mayoría de las cosas importantes en la vida caen en esa tercera categoría. Es más, incluso esto aplica para toda persona ateo, agnóstico o creyente. La gran mayoría de lo que crees no es demostrable con certeza absoluta. Déjenme darles algunos ejemplos. Mis amigos ateos sufren a veces de dolores de cabeza. Yo nunca he visto a uno de ellos ir al botiquín y sacar unas aspirinas y decir, oh, voy a pasarlo por mi espectrómetro y por mi microscopio y voy a hacer una serie de pruebas para ver si en vez de aspirinas aquí no me dieron veneno para ratas. ¿Existe la posibilidad de que esto sea veneno para ratas? ¿Que alguien quiera matarme? ¿Es posible? Sí, es posible. Entonces no tienes certeza absoluta de que te vas a tomar una aspirina, aunque la acabes de abrir de la farmacia. No tienes certeza absoluta. Pero, ¿qué es lo que hacen? Abren el frasco y se toman 2 aspirinas sin pensarlo. Cosas más triviales. Todos sabemos que venimos de un papá y de una mamá. ¿Cómo sabes que tu papá y tu mamá son tu papá y tu mamá?
Bueno, la única forma de saber con certeza, y ni siquiera con certeza absoluta, porque eso puede fallar también, es con una prueba de ADN. ¿Cuántos de ustedes han hecho una prueba de ADN para ver si su papá y su mamá son su papá y su mamá? No, realmente. Creen porque hay un papel amarillento, obviamente los que tenemos más edad, está más amarillento que muchos de ustedes que están jovencitos, pero creemos por fe que nuestro papá y nuestra mamá son nuestro papá y nuestra mamá. Ah, eh, por ejemplo, cuando compramos un refresco o una gaseosa o un agua embotellada, no, tampoco hacemos un análisis a ver si no está contaminada esta agua. Y por cierto que muchas pruebas se han hecho de diferentes tipos de botellas de agua y diferentes marcas con mucho contaminante. Pero uno compra el agua, la abre y se la toma sin pensarlo. Veamos un ejemplo un poquito más complejo, ¿ok? Subirse a un avión y decir, yo pienso que hay una alta probabilidad de llegar a mi destino, pero no tiene certeza absoluta. Mi amigo ateo cuando se sube al avión, se está subiendo por fe. Aquí aplica también la ecuación de confianza y de fe que acabamos de ver. Es decir, si aplicamos la ecuación al ejemplo del avión, ¿sí? Por ejemplo, mi amigo ateo se sube al avión, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? A ver, yo nunca he visto a un amigo ateo que vaya y antes de subirse al avión le diga a la azafata o a la encargada del vuelo, le diga, ¿sabe qué? Yo no me voy a subir al avión hasta que hable con el piloto. Deme el currículum vitae del piloto. Quiero ver su récord de viaje, cuántas horas, cuánta experiencia tiene. Por cierto, quiero que me manden al mecánico, quiero hablar con el mecánico, quiero ver el reporte del mecánico. Es más, me voy a bajar con el mecánico a revisar los motores. ¿Me entienden? Hay una serie de protocolos que siguen los pilotos y las aerolíneas para operar un avión. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Tenemos conocimiento e información de cómo operan los aviones. Hay consistencia a través del tiempo. Sabemos que el viajar por avión es uno de los métodos más seguros de viaje. Entonces, cuando uno se sube a un avión, ¿lo hace por fe? Sí, lo hace por fe. Pero es una fe ciega al tipo Richard Dawkins. Claro que no, es una fe razonable, es decir, tengo la confianza de que voy a llegar al otro lado, a mi destino. ¿Y por qué es razonable? Porque hay ciertos protocolos de mantenimiento de los aviones, tienen un registro, sabemos cómo se operan los aviones, es más seguro que incluso viajar en auto, etcétera, etcétera. Es una confianza racional y razonable. Lo mismo sucede con nuestra fe cristiana. No es un paso a ciegas al estilo de Indiana Jones. Así que déjenme recordar esto y hacer un resumen. Si todos exigiéramos certeza científica para operar en la vida diaria, nunca nadie subiría un avión, nadie tomaría agua embotellada y nadie tomaría aspirinas. Viviríamos, como decía Bertrand Russell, congelados. Más aún, piensen ustedes en cosas que solo aceptaríamos con certeza absoluta, del tipo que nuestros amigos ateos exigen. Bueno, sabrías cosas como, te vendrían a la mente cosas como 2 más 2 igual a 4. ¿Podemos saber eso con certeza absoluta? Claro que sí. Podemos demostrarlo con un teorema. La fórmula del agua es H2O. Creo que no hay duda de eso. El todo es igual a la suma de sus partes. Esto es un estatuto lógico que no tiene duda. Podemos saber estas cosas con certeza absoluta porque son cosas razonables, pero déjenme decirles también que para cuestiones de las cosas más importantes de la vida son irrelevantes, son bastante inconsecuentes para nuestra vida.
Así que tenemos amigos ateos como Dawkins, que por un lado nos dicen, soy ateo y los ateos solo creemos en lo que es científico, lo que es demostrable y lo que es razonable. Eso lo dice por un lado. Pero por el otro lado, confiesan también cosas como esta. El conocimiento, fíjense, todas estas cosas que él está hablando caen en esta categoría, en la categoría de conocimiento que no se puede establecer por esas dos categorías anteriores. Y por eso Anthony Flew admitió que el ateísmo cae en esa categoría. Y por eso dijo, no tengo evidencia alguna a favor de mi posición, porque no se puede demostrar el ateísmo desde una posición de certeza absoluta. Incluso Dawkins dice esto. Dice, es posible, admite, es posible que Darwin, hablando de la evolución y del neodarwinismo, triunfe a finales del siglo XX, pero debemos considerar la posibilidad de que surjan nuevos hechos a relucir que, entre paréntesis, han surgido y están poniendo en cuestión la teoría neodarwinista de evolución, dice, que salgan nuevos hechos a relucir y obliguen a nuestros sucesores del siglo XXI a abandonar el darwinismo o a modificarlo hasta quedar irreconocible. Fíjense, él mismo admite que una de sus piedras angulares que ha dicho que la teoría de evolución de Darwin le ha permitido ser un ateo intelectualmente robusto y honesto, él mismo admite que es una teoría que puede venirse para abajo. Entonces, por un lado, él mismo dice, solo me baso en hechos científicos demostrables, y por el otro lado dice, es muy posible que mis hechos científicos demostrables se vayan al caño en la próxima generación. Y esto es precisamente lo que ha sucedido. Es lo que sucedió con la teoría del origen del universo y lo que ha sucedido con muchas otras teorías. Y está bien, porque esa es la naturaleza de la ciencia. La ciencia va cambiando y los conocimientos científicos van cambiando conforme vamos profundizando en el universo. Así que lo mismo lo admite otro científico, el mismo científico cristiano Alistair McGrath, dice, ni siquiera la ciencia tiene respuestas con certeza absoluta todo el tiempo. Y luego dice cosas como esta, y me encanta esta parte. Él mismo dice así, dice, la ciencia elimina la necesidad de Dios. Me da un poco de pena ajena escucharlo decir. Y les voy a dar un ejemplo. Supongan que tengo una tía, mi tía Mari. Mi tía Mari hace los mejores tacos, por cierto, los mejores tacos del mundo se hacen en México, y los mejores tacos de México son los de cochinita pibil de Yucatán. ¿Ok? No hay duda para mí en esto. Imagínense que mi tía Mari hace el mejor taco de cochinita pibil y yo digo, wow, vamos a investigar este taco de cochinita pibil, vamos a desmenuzarlo, vamos a analizar todos sus elementos y me paso 3 meses analizando el taco de cochinita de mi tía y hago una clasificación de todas las moléculas, elementos, proteínas del taco de cochinita pibil. Y después digo, ya sé cómo está formado el taco de cochinita, por lo tanto, mi tía Mari no existe. ¿No les parece eso la tontería más grande del mundo? Bueno, eso es lo mismo que está diciendo Dawkins, es decir, la ciencia elimina la necesidad de Dios. No, la ciencia se trata con el mundo material y trata de analizar cómo funciona el mundo material. No tiene nada que ver con el creador, igual.
que mi análisis del taco no elimina la existencia de mi tía Mari. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo con la ciencia y con la teología o la filosofía dos preguntas distintas. La ciencia te responde al qué y la teología y la filosofía responden al por qué. Un ejemplo muy burdo, puedo tener un fenómeno que es una tetera que está silbando. Está silbando la tetera y puedo dar una explicación científica de por qué está silbando la tetera. Silba muy fácilmente porque tiene fuego por abajo y el calor está incitando a las moléculas de H2O a separarse, a convertirse en gas, que es una ley de los gases, y empieza a circular por un conducto que hace que el viento genere ondas sonoras que llegan después a mi oído. Esa es la explicación científica, en resumen. Pero hay otra explicación. Ese es el qué. Puedo preguntar por qué está silbando la tetera y la respuesta simplemente puede ser porque me quiero hacer una taza de té. Son respuestas diferentes, pero complementarias y una no elimina la otra. Y estos amigos ateos hacen de la filosofía una basura y la menosprecian y hacen de la ciencia el todo cuando que la ciencia tiene respuestas muy poco satisfactorias en cuanto a las cosas importantes. Son complementarias. No hay conflicto, no hay conflicto entre la ciencia y la teología y la filosofía. Son complementarias y de la misma manera puedo preguntar, ¿por qué existe este taco tan delicioso? Y mi tía Mari puede decir, porque te vi hambriento. Son respuestas diferentes pero complementarias y una no elimina la otra. Puedo tener respuestas científicas al universo y puedo entender cómo funciona todos los secretos del universo, pero la mayoría de estas respuestas van a ser irrelevantes para las cosas más importantes de mi vida, como mi familia, el amor al prójimo, la justicia, el bien y el mal, que son las cosas más importantes. Y curiosamente, cuando hablamos de amor, aún no tenemos un instrumento de medición científica para medir la cantidad de amor que uno puede sentir por otra persona. Pero el amor es lo más importante que tenemos como seres humanos. Así que cuando mi amigo Richard Dawkins dice esto, dice que el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar, si al final no hay diseño, ni propósito, ni maldad, ni bondad, nada sino una despiadada y ciega indiferencia. Bueno, esta es su creencia, pero esta es una creencia por fe. Y es una creencia, yo diría, una creencia ciega en el naturalismo. Por eso yo tendría más dudas de ser naturalista y de ser ateo, porque tengo aún menos respuestas y respuestas menos razonables para las cosas importantes de la vida. Por otro lado, hay algunos ateos honestos. Este hombre escribió un libro que se llama La Guía Atea de la Realidad. Y me gusta que en la primera página responde con mucha honestidad, es decir, si él como ateo materialista responde a las grandes preguntas y a las grandes interrogantes de manera muy honesta. La primera pregunta para él es, ¿existe Dios? Su respuesta simple es no. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Lo que afirme la física. ¿Cuál es el propósito del universo? No tiene ninguno. El universo es un accidente cósmico. ¿Cuál es el significado de la vida? Lo mismo que el anterior, porque si el universo es un accidente cósmico, la vida también. ¿Cuál es la diferencia entre el bien y el mal? ¿Lo bueno y lo malo? La respuesta es ninguna. Y claro, ¿por qué no tendría razón en su cosmovisión si simplemente somos sacos de átomos en movimiento? En la noción de ética y de bien y mal, de deber moral, de justicia, todo eso
se elimina. Simplemente somos átomos en movimiento y cualquier otra explicación no tiene sentido. Y creo que nuestra experiencia como personas apunta a que esto está equivocado. Creo que el cristianismo es más razonable porque explica mejor la realidad, explica mejor nuestro origen, explica mejor nuestro significado, cuál es el propósito de cada persona dentro del marco de como creación divina que fue nuestro origen. ¿Cuál es el sentido del bien y el mal? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cuál es el fundamento de la moral, que es Dios? Y nuestro destino final, es decir, tenemos alma, tenemos libre albedrío y todo esto apunta a que hay vida más allá de esta vida y otras líneas de evidencia. Así que yo prefiero irme por el cristianismo porque tengo menos dudas. Y no solo en el cristianismo tenemos respuestas. Me gusta y quiero terminar con esta cita de Lewis. Cuando él perdió a su esposa y escribió acerca del tremendo sufrimiento que pasó a través de todo esto y llegó a un momento de iluminación, después de tratar de buscar respuestas razonables y racionales, él dijo esto, dice, terminé mi primer libro con las palabras sin respuesta. Ahora sé, Señor, ¿por qué no respondes? Tú mismo eres la respuesta. Ante tu rostro las preguntas perecen. Y la respuesta realmente, volvamos, es la resurrección. Porque si Jesús resucitó, tenemos toda la esperanza del mundo. Podemos ver palabras escritas dichas por Jesús mismo y podemos creerlas con confianza razonable, como cuando dice en Juan 14:19, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y esa es una confianza que podemos llevarnos a casa hoy y todos los días, porque tenemos una certeza, una confianza sólida de que Jesús realmente resucitó de entre los muertos y nos va a dar vida eterna al final de los tiempos. Por eso, yo, como gente pensante, no soy genio, pero me gusta pensar que soy gente pensante, tendría yo más dudas de ser ateo que de ser cristiano. Y pues eso es lo que tenía para compartirles, mis hermanos. Tenemos por ahí algunos minutitos para alguna pregunta o alguna intervención. Les quiero dar muchas gracias antes de terminar por su tiempo. Es material un poco denso, pero viene detallado en mi libro también a mucho mayor amplitud. Y les quiero dar las gracias también por su tiempo y su invitación. Dios los bendiga. Amén. Gustavito, creo que tenés una pregunta. Sí, primero de todo, Chris, quiero decir nada más, tú no te puedes decir que eres un genio porque eres tan modesto, así que nos deja a nosotros que te la demos y que te demos los piropos, como le dicen, por la inteligencia. Una consulta rápida. Sé que el libro lo escribiste para ti, como lo dijiste, te agradezco por la copia, fenomenal, me lo devoré en un día. Entonces, la pregunta que te quiero hacer con el beneficio para todos es, desde el punto de vista como te lo escribiste para ti, ¿cuál fue la principal lucha o el struggle, como decimos nosotros, por decirte? Porque, y principalmente creo yo que estaría entre el capítulo 4, 5 o 6, entre las dudas intelectuales, la emocional o la volativa. ¿Cuál fue la lucha principal de Chris Dupont? Wow, qué buena pregunta, hermano, gracias. Mira, Gustavo, yo creo, y de hecho lo confieso en el libro, que, a ver, aún siendo ingeniero, uno pensaría, bueno, como ingeniero a lo mejor tus dudas principales son dudas intelectuales, ¿no? Y encontraste la información y se te resolvió la duda y ya vas caminando derechito con el Señor. Y no,
en realidad mis luchas principales, y las luchas yo creo que de la mayoría de la gente, son cuando sufrimos. Yo cuando estoy en sufrimiento es cuando más tengo dudas, y es lo que le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista vio las maravillas de Jesús, vio los milagros, lo vio cuando lo bautiza, escucha la voz del cielo, la paloma bajando al Espíritu Santo, vio milagros tremendos, y cuando estaba a punto de morir, va con sus discípulos y les dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué no me va a venir a sacar Jesús? ¿No va a venir con una armada y va a juntar por lo menos a los discípulos a pedir que me saquen de aquí? Y Jesús no, cuando van sus discípulos, de hecho se va más lejos y va a hacer milagros, y les dice a sus discípulos, vayan y digan lo que están viendo ustedes aquí. Vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan, los mudos hablan, y al final dice algo muy, muy interesante que no me había dado cuenta hasta que escribí el libro, y es esto: y los muertos resucitan. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay un dicho que dice, todo tiene remedio menos la muerte. Falso. La muerte tiene remedio. Jesús le puso remedio en la cruz del Calvario, y es el mismo tipo de esperanza que le da Jesús a Juan. Y yo soy un dudador emocional, es decir, cuando estoy dudando es porque estoy sufriendo. Y entonces para mí la fuente de consuelo ha sido de manera muy constante y muy tajante, la evidencia de la resurrección, el saber que no estoy solo, que mi sufrimiento es temporal y que hay un hombre que murió por mí, que me ama, que es mi amigo, que me está esperando del otro lado, y no solo del otro lado, sino que aquí y ahora me está llevando de la mano cuando estoy sufriendo. Y eso para mí es... aún hoy cuando sufro, y a través de esta pandemia, esa ha sido la realidad que me ha sostenido. Excelente. No sé si tenemos un tiempito más, Cris. Sí, claro, hermano. ¿Hay alguna preguntita que quieran hacer? Yo tengo una pregunta, hermano. Sí, Ismael. adelante. Bueno, primero que nada, qué gusto verle, hermano Cris. Y no sé si tenga mucha relación mi pregunta, pero me surgió cuando vi una de sus diapositivas donde hablaba sobre las cosas más importantes de la vida, como la moralidad. Entonces, mi duda es, ¿cómo sabemos que el origen de la moralidad es Dios? Sí, buena pregunta. Si quieres por ahí, mándame un mensajito. No me va a dar tiempo de profundizar mucho en esto, pero es la objetividad de la moral, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todos tenemos un sentido del bien y del mal. Es como un chip que tenemos integrado, y uno sabe desde muy temprana edad cuando has hecho algo malo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno se pone a ver todas las opciones de cuál puede ser el origen de la moral, ¿es el individuo? ¿Es tal vez un grupo? Tal vez simple existe por fuerza, es una de las teorías. Cuando uno analiza esas opciones, se va a dar cuenta que fallan irremediablemente y caen en lo que se llama relativismo moral. Y el relativismo moral es simplemente insostenible. ¿Por qué? El relativismo moral dice, cada quien tiene su propia moral. Y a la hora de aplicar esto, terminamos como cuestiones como el Holocausto y con genocidios. ¿Por qué? ¿Cuál es la única salida de esto? Que cuando revisamos nuestra experiencia como personas morales, nos vamos a dar cuenta que la única explicación razonable de que nosotros somos personas morales es que tenemos un origen de un Dios que es él mismo una persona moral, y él mismo, su propia naturaleza, es el fundamento de la moral.
De otra forma, caes en relativismo moral. Y el relativismo moral simplemente es una manera insostenible e imposible de vivir. Pero mándame un mensaje, tengo un artículo en mi blog, de hecho lo puedo buscar aquí rapidísimo y lo puedo poner en el chat para que lo revises con más cuidado, porque es el fundamento del argumento moral, y la moralidad, y de hecho apunta a la existencia de Dios. Ok, excelente. No sé si depende de vos, Chris, si tenés tiempo, un tiempito más o Si quieren querés cortar. otra pregunta más, Otra con pregunta, gusto, ¿sí? sí. ¿Hay otra consultita que quieran hacer? ¿Alguna preguntita que tengan? Gracias, hermano, por el link. Dale. Un Ahí gusto, envió mi hermano, Chris ahí en el está. chat. Está el link. Pueden visitar lógicamente su página, Veritas Fide. También su página en el Facebook. ¿No hay otra consultita? Hola, a mí me gustaría preguntar algo. Sí, Sara, te Sí, Sara, escuchamos. con gusto. Pues primero que nada, muchas gracias por este foro y pues Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes por ser esos valientes que se levantan a defender la fe. Bueno, mi pregunta es, ¿de qué manera se puede rebatir o refutar el hecho o la cuestión de que ciertos ateos toman a la moral o cierto tipo de ética como parte de la evolución humana, obviamente pues entrecomillada? ¿De qué manera se puede apelar a decir que pues no, que no es por la naturaleza humana, sino más bien por justamente por una persona moral que establece esas reglas a partir de que pues él es justo y de que eso le hace tener la capacidad de poder establecernos qué está bien y qué está mal? Sí, te voy a referir, Sara, al mismo enlace que le acabo de mandar a Ismael, lo puse ahí en el chat. Pero cuando yo tengo conversaciones ya del lado práctico y siendo menos filósofo y menos teólogo con la gente, cuando tengo un materialista que viene conmigo y me dice, me da este tipo de argumento de que la moral viene de la evolución, le digo, ok, ¿tienes un poco de plastilina? Ok, préstame tu plastilina. Y tomo la plastilina y hago una figura. ¿Ok? Y después tomo esta plastilina y la hago otra figura, y tomo esta plastilina y hago otra figura y le digo, ok, fíjate cómo ha ido cambiando esta forma de plastilina. ¿Cuál de estas es mejores? ¿Cuál de estas es mejor? Y no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque en el materialismo, en el ateo materialista, tú y yo somos sacos de átomos en movimiento. Y cuando una persona asesina a otra persona, lo único que estás haciendo es alterar y cambiar átomos en el universo. Entonces, ¿de dónde viene la moral? Entonces yo les digo, ok, paso 1, tienes un átomo de carbono. Paso 2, tienes 2 átomos de carbono. Paso 3, tienes 3 átomos de carbono. ¿Por qué es que la organización de átomos de carbono te va a definir lo que está bien y lo que está mal? ¿En qué momento tienes una agrupación suficiente de átomos de carbono que te va a dar un mundo donde puedes decir esto está bien y esto está mal? No lo tienen. Entonces, para irte más al detalle, Sara, te recomiendo leer ese artículo acerca del argumento moral y relativismo. Pero, de nuevo, en un mundo donde, en un mundo materialista, simplemente el universo es una gran licuadora de átomos en movimiento y no hay simplemente forma de dar una moral objetiva. Y eso es un gran problema para ellos. Muchísimas gracias. Bueno, una vez revisado el material, ¿será posible que usted nos proporcione alguna red social para pues, seguir compartiendo y revisando su contenido? Sí, desde luego. En mi blog tengo como 300 artículos
Y me pueden contactar también por redes sociales, por Facebook o por Instagram. Tengo páginas ahí y con gusto ahí les puedo responder. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, mi hermano Ronnie, Gustavo, todos, muchas gracias. Tengo que irme, tengo que llevar a mi hija a un compromiso que